Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día, espero que estén todos muy bien, que estén muy bendecidos, que hayan amanecido con todas las fuerzas renovadas. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que el Señor el día de ayer puso en mi corazón. Y es que yo creo que una de las cosas que yo busco al hacer estos videos, más bien no es una, es lo que yo busco al hacer estos videos, es acercar a las personas a Jesucristo, pero a través de su palabra. A veces, desafortunadamente, por las doctrinas mal empleadas o por las falsas doctrinas, mejor dicho, pues yo tengo que compartir con título y todo las denominaciones de religión que existen. Sin embargo, mi función no es esa, ni pretendo a ustedes llevarlos a una denominación religiosa o a otra. Lo que yo pretendo es que ustedes lean la palabra de Dios y que en base a eso ustedes tomen una decisión de qué es lo mejor para ustedes. Yo estoy fielmente convencida que cuando uno lee la palabra de Dios, encuentra el camino correcto porque Dios te va dirigiendo, porque Él encuentra disposición en ti y al encontrar disposición en ti, no me habla solamente a mí, te habla también a ti y empieza a revelarte, como Él dice, todas sus maravillas. Entonces, ¿entiendes? Y eliges seguir a Cristo mediante su palabra, no mediante una religión. Entonces, mi verdadero deseo al hacer estos videos es que tú leas la palabra de Cristo, que tú leas la palabra de Dios, que tú veas lo que realmente pasa y lo que realmente Él nos pide y lo que Él nos da. Entonces, me fue puesto en mi corazón y en mi mente compartirte esto y yo creo que es necesario porque yo decía, Señor, pero ¿cómo lo voy a expresar? ¿No? A lo mejor y solamente me pasa a mí, pero no creo que sea así. Lo medité muchísimo y yo siento que si Dios lo puso en mi mente y en mi corazón, por algo es. Y tal vez aquí hay alguna persona que tenga la misma situación que yo tuve hace algunos años. Cuando yo era niña, yo buscaba en mi situación, porque yo tengo manifestaciones muy fuertes desde que era una niña. Prácticamente lo que hoy vivo en Cristo es una enorme bendición, pero es algo que es la continuación de todos los episodios que yo he vivido a lo largo de mi vida desde que era una niña hasta la fecha. El Señor me ha preparado para una de las áreas más delicadas en el campo espiritual y yo le doy gracias y me honra mucho. Sin embargo, lo entiendes ahora sí que con mucho trabajo y después de muchos años, después de mucho tiempo. Yo ahora digo, bueno, Señor, por los caminos que tú me estás llevando, pues es lógico que hayas empezado a trabajarme a mí desde hace muchos años, porque ya no me saca de onda, ya no me sorprenden muchas cosas de las que hoy veo, de las que hoy escucho y muchas manifestaciones que he experimentado, ya no me sorprenden porque me fui preparando, o más bien Dios me fue preparando desde que era una niña. Permitió que el diablo me pusiera en jaque muchas veces, precisamente para poderme preparar. Y aquí andamos, con mucha batalla y todo, pero la verdad es que muy agradecida de tener una confianza absoluta en que todo esto es trabajo, es proceso, es preparación para lo que Él quiere que yo haga para su reino. Pero en realidad que no me pesa para nada, por el contrario, he recibido enormes bendiciones. Entonces puede ser complejo, pero bueno, una cosa entiendo, ¿no? Mi Dios es todopoderoso y Él hace lo que hace, porque quizá yo no lo entiendo, pero Él sí lo entiende y lo que hace está perfecto. Siempre me va a llevar a un lugar mejor. Entonces, pues bueno, yo cuando era niña pedía a Dios respuestas en mis desesperaciones, en las manifestaciones que yo veía, en las cosas que yo veía y que otros no veían y yo no podía, no tenía a alguien, ¿saben?, con quien compartir eso. Si lo platicaba con mis papás, pues mis papás quizá desde el miedo, desde la falta de conocimiento al respecto, desde sus intenciones muy buenas de sacarme adelante a pesar de no entender mi situación, pues ellos lo daban por una cuestión psicológica más que una cuestión espiritual y pues no, en ese momento ellos no estaban preparados para mostrarme estos caminos, pero yo me desesperaba mucho y yo siempre he creído en Dios. No siempre lo busqué en el lugar correcto, pero siempre creí en Él, siempre creo y siempre creeré en Él. Y yo le decía, Señor, por favor, háblame. Yo ya no puedo más con esto. Mira, yo veo esto, yo veo aquello, me pasa esto, me pasa el otro. Y nadie lo entiende y nadie cree lo que yo veo. Y yo oraba mucho a Dios, hablaba mucho con Dios. Y le decía, Señor, si tú me quieres decir algo, mira, yo voy a abrir la Biblia y donde yo la abra voy a leer y tú dime lo que me quieras decir. Y bueno, resulta que yo empecé a ver, la primera vez que yo abrí la Biblia la abrí en el Éxodo 20. De ahí el porque yo desde que era una niña, yo no le rezo a ningún santo ni nada por el estilo. Pero fuera de eso, yo fui generando una especie de coraje, una especie de enojo, porque la mayoría de las veces que yo abría la palabra de Dios, la abría en el Antiguo Testamento. Y para familiarizarnos, el Antiguo Testamento habla acerca del pacto, acerca de la ley pasada, o sea, lo que era antes la ley. Hoy ya no vivimos por ley, vivimos por gracia. Hoy ya no tenemos que cumplir toda esa lista de cosas por hacer y no hacer para poder ser bien recibidos ante los ojos de Dios. Hoy solamente nos regimos por la gracia, que es la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús que derramó en el Calvario por nosotros, a través de su resurrección, que es lo que básicamente es el fundamento de nuestra fe. Y pues bueno, yo al abrirlo en el Antiguo Testamento me encontraba con situaciones muy delicadas, situaciones que me llegaron a hacer decir, es que Dios, ¿por qué es injusto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es...? Miren, yo no quiero ni decir las palabras que yo usaba, ni la expresión que yo tenía, porque hoy me duelo mucho de todas las veces que hablé desde mi ignorancia, desde mi dolor, desde mi falta de conocimiento y mi falta de amor. Porque hoy esas palabras para mí son dolorosas y me arrepiento mucho y le pido a Dios mucho perdón por eso, porque cantidad de veces abrí mi boca sin deber hacerlo y de una manera espantosa hacia Dios por mi falta de conocimiento. Cuando yo abría y leía historia en la palabra acerca de que Dios mandaba alguna maldición sobre alguien, bueno, o algún castigo más bien, algún castigo o reprendía de alguna manera, pues el Señor era muy firme y el Señor es todopoderoso. Entonces hubieron a quienes hasta se los tragó la tierra en esa época, en la época que vivían bajo la ley.
Y de eso quiero hablar, porque la razón por la que yo estaba muy enojada es porque yo conocía solamente esa versión de mi Dios, esa versión que juzgué de manera equivocada, que juzgué porque yo no conozco, no tengo la capacidad de procesar la sabiduría de Dios, y eso me hizo abrir mi boca para solamente condenarme. Y bueno, les quiero leer una parte de Josué. Josué es un libro que está en el Antiguo Testamento, y pues bueno, aquí es donde les digo, el Señor ejercía la ley sobre su pueblo, y esta ley debía ser cumplida, porque si no tenías consecuencias, si tú hacías malas cosas, entonces tenías una consecuencia que no había reversa, ¿no? Y no había como que pasamos de panzazo nada, o sea, ahí no había excusa ni pretexto, era lo que el Señor había dicho y eso se hacía. Entonces, hasta la fecha las cosas son así, pero ya te voy a explicar por qué sí y no. ¿Qué sucede aquí en Josué? Te voy a parafrasear la historia para que no me tenga que poner alerta a la historia, porque a lo mejor también te hago bolas, pero te voy a parafrasear la historia. Josué fue el que quedó a cargo del pueblo de los israelitas, ¿sí? Quedó a cargo de Josué, que anteriormente ellos estaban a cargo de Moisés. Moisés fue el que los llevó por el desierto y todo eso. Algunos conocen la historia, algunos no. Pero bueno, Moisés estaba a cargo de ellos. Y después el que siguió a cargo de ellos fue Josué. Igual larga historia, ¿no? El caso es que Josué era el que tenía comunicación directa con Dios. Dios le hablaba a Josué y le daba instrucciones de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces, él era prácticamente el líder, el que guiaba a los israelitas, ¿no? Entonces, sucede que el Señor les promete, bueno, le dice a Josué que vayan y se enfrenten en batalla con uno, otro y otro y otro, y que Él les dará la victoria. Entonces queda en un compromiso con ellos, pero también les pide, también les pone algunas indicaciones. Dentro de estas indicaciones, en una de las batallas que iban a tener, les da la indicación de que destruyan absolutamente todo. Cuando ellos iban a tener una batalla, a enfrentarse en batalla, a veces se quedaban con el botín, pero en este caso, ¿el botín qué era? Pues todo lo que quedaba de la gente que había sido aniquilada en ese pueblo. Pero en este caso, el Señor ordenó estrictamente que todo el botín fuera destruido. Eso se presta para otro tema que después les quiero hablar, que esas cosas Dios las pide que sean destruidas porque son anatema, lo que ya en algún momento hemos platicado, pero bueno, después profundizamos en eso. El caso es que pide que sea todo destruido, ¿sí? Y les dice que Él les va a dar la victoria, etc. Entonces Josué lleva al equipo de batalla a enfrentarse y sí, ganan como Dios se los prometió. Sin embargo, hubo un hombre que se le ocurrió que era buena idea transarse algo del botín, echárselo a su bolsita y vámonos, nadie se va a enterar, pero qué confusión y qué torpeza de su parte, porque nos podemos esconder de todo el mundo, pero de Dios jamás. Entonces resulta que en la siguiente batalla pierden la batalla. Y Josué queda muy enojado, muy triste, y le reclama a Dios y le dice, oye, ¿pero qué pasó? Si tú me prometiste que nos ibas a entregar a esa tierra, y pues resulta que no pudimos enfrentarlos, y nos ganaron, y mira lo que pasó, y ahora, ¿qué pasó con el prestigio de tu nombre, Señor? Etc, etc, etc. Parafraseando, te digo, más o menos para que conozcas un poquito la historia es el caso de Acán. En este caso es el caso de Acán. Y pues bueno, resulta que cuando esto sucede, que Josué le está reclamando al Señor, el Señor le dice, Josué, capítulo 7, versículo del 10 al 13. Levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que me concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Básicamente lo que el Señor le dice a Josué es, uno de los que llevaste a batalla se transó algo de lo que les dije claramente que destruyeran, y como no me hicieron caso, prácticamente ahí dicen que por ahí uno por uno pagan todos, ¿no? Pero las indicaciones eran para todos. El que cometiera el error estaba de más o de menos. El asunto era que afectaba a todos. Dice, entonces les dijo que ya no iban a poder enfrentar a sus enemigos, al contrario, tendrían que huir de ellos por ese pecado que se había cometido, porque al fulanito llamado Acán se le ocurrió que era buena idea volarse algo, porque el botín era de lugares en donde se manejaba el oro, la plata, cosas muy valiosas, muy costosas a nivel mundo. Entonces se le hizo fácil quedarse con alguito y decir, pues esto para el ratito, ¿no? Esto me lo guardo aquí, una propiedad más y nadie vio. Pero resulta que el Señor por eso no les da la victoria a la hora que enfrentan la batalla al siguiente pueblo. ¿Por qué te leo esta parte? Porque tú escuchaste la frase que te acabo de decir, que por uno pagan todos, ¿no? Desafortunadamente, en el antiguo pacto, donde teníamos que cumplir con la ley de Dios, pues resulta que no había medias tintas, como no hay medias tintas con el Señor de ninguna manera. Yo rechazaba mucho el Antiguo Testamento, en especial cuando leía libros como el libro de Job, cuando leía lo que le pasaba a la gente que tocaba los lugares santos. Todo eso yo decía, pero ¿por qué? Es una exageración. ¿Y por qué si Dios es bueno permite eso? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué hace el otro? Y yo, creyéndomelas que las sabía todas, pues hacía una crítica hacia el ser más perfecto y más grandioso que pudiese existir contra Dios. Yo criticaba a Dios por su forma de operar, por su forma de actuar. Y yo decía que era injusto, que era cruel,
Yo cometí muchos errores con mi boca cuando yo me dirigía hacia Dios, después de haber leído algunas cosas del Antiguo Testamento, porque ni siquiera había leído todo el libro, todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, hoy quiero compartir esto contigo porque tal vez tú eres una perla como la que yo era hace mucho tiempo, que criticaba, que condenaba, que pensaba que estaba mal lo que Dios estaba haciendo, que era injusto y que no podía ser bien visto, que fuéramos prácticamente unas marionetas. Yo así lo veía. Y si a ti te está pasando, te pido que reflexiones y que antes de abrir la boca para blasfemar, para ofender a Dios, para hacer cosas que a Dios no le agradan, tengas mucho cuidado. Porque todo eso te acarrea problemas, te acarrea desgracias, te acarrea cosas que pudieras evitar si tan solo leyeras su palabra. Es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios, es importante que nosotros seamos cada vez más maduros en la parte espiritual, sobre todo en estos tiempos que ya no nos queda tanto por recorrer. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el Antiguo Testamento? El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, es un Dios perfecto, justo, fiel, no es medias tintas, no es barco, no es nada de lo que hoy para nosotros es algo muy común en la tierra. El Señor decía, esto se hace, esto no se hace, y al que lo haga va a obtener como resultado tal cosa. Pero hay algo que debemos entender, el Señor no tiene boca de hombre. El Señor es nuestro Dios, es perfecto, no hay margen de error ni medias tintas con Él, por lo que su palabra se respeta. Su palabra no tiene vuelta atrás. Lo que dice, eso es lo que dice y lo que hace. Si Él promete algo, Él lo cumple. El Señor no falta a sus promesas, no falta a su palabra. Es irrevocable lo que el Señor nos haya dicho, ordenado o prometido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros estamos muy acostumbrados a ser personas que queremos que se nos haga valer la justicia siempre y cuando esté a nuestro favor, pero cuando está en nuestro contra, ahí sí queremos palancas, ahí sí queremos panzazos, ahí sí queremos amiguis, ahí sí queremos que no se lo tomen tan en serio. Pongamos un ejemplo bien pequeñito, ¿no? El examen. Vas a hacer un examen, yo mañana voy a hacer un examen, vas a hacer un examen y resulta que no estudiaste lo suficiente, sabías que tenías que estudiar, sabías que tenías que hacer ciertas cosas, pero no las hiciste, y el día del examen resulta que tienes un 5.8. Para nosotros eso sube a 6, ¿verdad? Cuando tienes un punto 5, de punto 5 para arriba sube a 6, de punto 4 baja a 5, ¿no? Nosotros somos medias tintas, ¿sabes? Lo correcto es, si no llegó a 6, que es el que pasa, entonces no pasaste. Pero nosotros somos medias tintas, nosotros no tenemos una palabra de la magnitud de la palabra de Dios. Por eso es que creemos que unas cosas están exageradas, ¿sí? No tenemos palabra, no estamos acostumbrados a tener palabra y a que la gente tenga palabra. No vamos tan lejos. Cuando alguien te promete algo y no te lo cumple, es falta de palabra, pero a veces creemos que solamente pasa en las personas que nos hacen a nosotros, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay cuando tú prometes, ¿sí?, amar y respetar a tu esposo por todos los días de tu vida y la riegas? Tú rompiste tu promesa, tú faltaste a tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra y la mía no tienen el valor que tiene la palabra de Dios. ¿Qué sucedía en el Antiguo Testamento? Eso, que el Señor no era humano, no era un simple mortal que hoy dice una cosa y mañana dice la otra. Entonces, aquí nosotros vemos que hay ciertas, híjole, pero como esto, pero como Dios permitió aquello, como Dios permitió el otro. No, que Acán afectó a las otras personas sin que la debieran ni la temieran. Sí, sí lo hizo. ¿Pero fue culpa de Dios? No fue culpa de Dios. Fue culpa de Acán, fue culpa de lo que él decidió hacer, que sabía que no debía hacer. Pero nosotros vemos todo lo que se suscitó y la carga se la echamos a Dios, cuando en realidad el que tuvo el peso fue Acán. ¿Tuvo consecuencia que salió de solamente él? Sí, pero no fue por cosa de Dios. Lo que pasa es que Dios no podía echar reversa a lo que él había dicho porque él es Dios, porque él no puede faltar a su palabra. Entonces, pues si Acán se llevó a los demás, pues fue Acán el que lo provocó. Pero la palabra de Dios se cumplió. Aunque no hubiera sido muy bien visto o muy grato para muchos, la palabra de Dios se cumplió. ¿Qué me deja a mí en el corazón y en la mente y en mi espíritu? Dios es un Dios perfecto. Es un Dios justo, es un Dios exacto, es un Dios que no tiene margen de error. Si Él me prometió algo, me lo va a cumplir. Si su palabra dice algo, eso es lo que es, no hay más, porque lo dice Él. El que no rompió con su pacto, con lo que Él ordenó, con lo que Él dijo, Él cumplió con su palabra cada día. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos que cuando nos pueda afectar a nosotros no se cumpla, pero que cuando sea contra otro, ahí sí que se cumpla. Pero no, Dios no es aquí, o contigo, no, Dios es exacto. Lo que Él dijo, eso es. Ahora bien, tenemos la gracia de Dios ahora, en nuestros tiempos, como para que nosotros nos rezaguemos y sigamos atorados en lo que Dios permitió, hizo, o como le quieras llamar, en el Antiguo Testamento. Porque hoy tenemos algo que Él hizo por amor a nosotros. Entregó a su único hijo para podernos salvar. Nosotros, Él nos daba la opción en el Antiguo Pacto, nos daba en el Antiguo Testamento, antes se sacrificaban animales para poder limpiarnos del pecado, ¿sí? Cometías algún pecado, tenías que ir a hacer el sacrificio para que eso fuera ofrendado a Dios, como para que pueda dispensar tu situación.
Obviamente para algunas cosas aplicaba, para algunas no, todo dependía de lo que el Señor había ordenado. Pero miren, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, que solamente Dios la puede hacer mermar. Pero para eso, pues tuvo que surgir el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en donde Él, por ese sacrificio único que se hizo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora sí nos puede salvar por gracia. ¿Qué es esto? Por fe en su Hijo. Y a mí a veces se me hace muy loco pensar en que nos quejamos del Antiguo Testamento y lo que el Señor hacía en el Antiguo Testamento y no pensamos en la cantidad de mugres y cosas que hacemos en nuestra vida actual, siendo que Dios ahora lo único que nos pide es que creamos en su Hijo Jesucristo. Creamos en que Él murió y resucitó de entre los muertos, que Él entregó su sangre por nuestros pecados, que resucitó y que vendrá con gloria para juzgar vivos, muertos, y que su reinado no tendrá final jamás. Entonces, hoy ya no tenemos que morir instantáneamente por nuestros pecados. No es como que cometí pecado, ¡pum!, que te traiga la tierra. Ya eso ya no opera, porque el Señor buscó la manera de conseguir que ya no se iba a acabar la humanidad en 2 patadas, porque la regaban y la regaban y la regaban y la regaban. Entonces dijo, híjole, si los sigo dejando así, no me va a quedar ni uno solo. Entonces decidió ofrecer en sacrificio a su propio Hijo, porque solamente la sangre del único perfecto era la que podía justificar nuestros pecados. Tú dirás, pero ¿y por qué el sacrificio? Pero ¿y a quién es? Yo sé que tienes un montón de preguntas y yo las tenía para entonces y tenía muchos reclamos que hacer. No te concentres en eso, aprende esto ahora y más adelante hablamos de esos detalles también. Pero por ahora quiero que entiendas una cosa, el Señor hizo esto para que nosotros no muriéramos, para que nosotros fuésemos salvos y no nos fuéramos al fuego eterno. Entregó a su Hijo. Derramó su sangre Jesucristo por todos nosotros. Y ahora lo único que Dios nos pide es que creamos en su Hijo, que le alabemos, que le adoremos, que le reconozcamos por el sacrificio que hizo por toda la humanidad, para que ellos, todo aquel que que confiese el nombre de Jesucristo como su único Dios, su único Señor y Salvador, y crea que Él murió y resucitó de entre los muertos, ese será salvo. Ya no hay que nos traiga a la tierra de inmediato. Ya no hay que nos caiga una peste al momento, ¿no? Por eso hay mucha gente que peca y pide perdón y sigue pecando, y vuelve a pedir perdón y sigue pecando, porque como no le cae el fuego del cielo, pues entonces se confían. Pero la cosa es que es cuestión de tiempo. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor dice, ok, en el mundo vas a tener situaciones adversas, porque el enemigo te va a provocar pecado, tú vas a caer en tentación, vas a pecar, pero no te vas a morir al momento, o tal vez sí, dependiendo del pecado que hayas cometido y de repente dependiendo más bien como que la circunstancia en la que tú te encuentres, más que otra cosa. Pero a lo que voy es que ya solamente vas a ser como que mazapaneado aquí en el mundo según tus obras, porque a cometer pecado le estás abriendo las puertas a Satanás. Satanás entra y hace 1000 destrozos. Entonces, por eso es que en esta vida vivimos de ciertas maneras. Yo les explicaba que existen otras razones por las cuales a veces vivimos de cierta manera. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, yo llevo viviendo desde mi infancia manifestaciones demoníacas, situaciones, relación con todo ese tema. Y a lo mejor pongamos que para entonces yo no hubiera vivido en pecado y conociera al Señor Jesús y conociera la salvación por gracia y yo me mantuviera recta y demás, a lo mejor no por eso iban a dejar de haber ciertas cosas, ciertos ataques, ciertas situaciones, pero ahí no es tanto por el enemigo, sino porque el Señor permite eso para que yo me pueda preparar, porque su propósito es más grande que mi capacidad de entender lo que Él tiene para mí y lo que tiene para los demás a través de lo que haga por mí, por medio mío, por medio de mi cuerpo, porque en realidad todo lo que el Señor obra en mí, lo obra desde Él, desde lo que Él es, no desde lo que yo pueda hacer, porque yo no soy nada, solamente soy instrumento. El punto es que la mayoría de las veces, pues sí, realmente las circunstancias de las personas radican más en el pecado, porque el pecado permite que les pase todo lo que les pasa, ¿no? Pero de ahí a que tengas una muerte eterna, pues no. Cuando tú reconoces a Jesús, cuando tú tienes fe en Jesucristo, entonces tienes derecho a la vida eterna, tienes derecho a la salvación, porque esa fue palabra de Dios, es palabra de Dios y será palabra de Dios sin que tenga cambio alguno. Porque entonces si nuestro Dios, Dios Padre, Jehová, dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, amén, gloria a Dios, así será, porque su palabra no cambia. Entonces, yo te invito una vez más, como cada vez que yo comparto contigo algo, acércate a la palabra de Dios. Deja de escuchar el mundo, deja de escuchar a todos, deja de escucharme a mí, escucha a Dios. Y la única manera que vas a lograr hacer eso es a través de su palabra. Concéntrate en la palabra del Señor. Y si tienes duda, entonces sí, acércate a alguien que veas que está adiestrado en la palabra. Pero a veces no necesitamos ni siquiera eso, porque el Señor en su palabra nos promete que si nosotros le pedimos inteligencia y sabiduría, Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche. Entonces solamente tenemos que cuidar, orar a Dios, tener una relación con Él, platicar con Él todo el tiempo y que Él nos vaya dando esa sabiduría, esa inteligencia, pedírsela, por supuesto, en el nombre de Jesucristo y dejarnos guiar por Él. El Señor es bueno, el Señor es fiel, nuestro Dios es perfecto, no hay margen de error. Arrepentida estoy de todas las cosas que dije desde mi ignorancia y anhelo en mi corazón que tú no tengas que pasar por todos los sangoloteos que yo tuve que pasar para entenderlo. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Bye, bye.